oportunidad de estar aquí una vez más, Señor, Sí, Señor. para continuar el estudio que hemos comenzado sobre el libro de Apocalipsis. Te pedimos, Señor amado, que tú seas que traigas revelación, que hables a nuestros corazones, Padre. Cualquier necesidad que pueda haber en medio nuestro, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vayas ministrando conforme al deseo de tu corazón, Padre Santo. Tu palabra dice, donde se reúnen 2 o 3 en tu nombre, con ellos tú estás. Y sabemos que tú estás aquí, oh Señor. Y por medio de tu Espíritu Santo, tú traes revelación y traes palabra a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones. Y yo te pido en el nombre de Cristo, Señor amado, que tú nos hables en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Venía para acá. El pastor iba a dar la primera parte. Él está en una reunión. Él está en una reunión ahora. Te vamos a empezar a comenzar. Ok. Vamos entonces a ir sobre la lección número 2. Alguien que me pueda decir con qué frecuencia debe estar estudiando usted la lección de Apocalipsis. Todos los días. Muy bien, muy bien, muy bien. De mis sueños, todos los días. Todos los días, muy bien. Vamos a la lección número 2. Y la lección número 2 estamos todavía yendo sobre el fundamento. Queremos asegurarnos que el fundamento está bien establecido. La semana que viene, esta semana empezando mañana, usted va a comenzar entonces a estudiar la lección número 3. Y la lección número 3 específicamente comienza con el primer capítulo de Apocalipsis. Así que ahora vamos a ir profundo. Así que dígale a su hermano, ajustate el cinturón, que ahora sí que vamos. Ahora sí. Desde que empezamos estamos juntos. Muy bien. Ok, ¿quién me puede dar 3 puntos que nosotros discutimos la vez pasada? 3 puntos. ¿Quién me puede dar uno? Cosa de tu repaso, que nosotros hablamos la vez pasada. Hablamos que el 94% de la Biblia es profecía. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué otras cosas hablamos la vez pasada? Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Mesías, muy bien. Y dicho sea de paso, ¿dónde está la primera profecía mesiánica? Génesis 3, 15, muy bien. ¿Sobre qué otras cosas hablamos la vez pasada? Están afiladitos, yo estoy como nueva. Pero están afiladitos. ¿Sobre qué otras cosas hablamos la vez pasada? Hubo varias cosas que nosotros discutimos la vez pasada. ¿Qué otras cosas hablamos? Dígame, alguien. De los medios que la gente usa para tratar de adivinar el futuro. Ok, para tratar de predecir el futuro, ¿verdad? Y una de las preguntas, y vemos que las personas utilizan varias cosas, entre eso hablamos del horóscopo, del ocultismo, ¿verdad? De las cartas, la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas están contrarias a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué más? Falsos profetas. Falsos profetas. ¿Qué puede decir de los falsos profetas? Son aquellos que no basan su profecía en la verdad. Porque la profecía, para ser cierta, debe cumplirse, aunque sea largo Debe tiempo. cumplirse, cierto. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué ibas a decir algo? Dora. Las características de falsos profetas y profetas elegidos por Dios. ¿Cuáles son una característica de los profetas verdaderos? Bueno, que son Que elegidos la por profecía Dios. se cumple, Ajá. que no va contrario a la palabra del Señor Ajá. y que no se adora a otro Dios. Okay. Que busca siempre adoración a quién? A Dios, ¿verdad? ¿A quién apunta la profecía? Cuando un profeta de Dios, ¿a quién está apuntando? ¿A quién señala? A Jesús, ¿verdad? Señala a Dios, ¿cierto? Otra de las cosas que nosotros hablamos de los falsos profetas es que ellos buscan verdaderamente tratar de llevar un mensaje que las personas quieren escuchar. Y es muy diferente al mensaje que Dios quiere que las personas escuchen. ¿Estamos claros? Son dos cosas totalmente diferentes. Muy bien, muy bien. Así que, aquí estamos de las cosas que nosotros hablamos, ¿verdad? Muchas de estas ya no. Tal vez un mensaje de condenación también. Muchas veces puede ser un mensaje de condenación. Ahora, ¿quién era el profeta mayor? Jesucristo. ¿Quién? Muy bien, Jesucristo es el profeta mayor. Muy bien. Ahora,
Ya nosotros habíamos hablado de esto, pero para asegurarnos que estamos todos en la misma página. La época que se escribió Apocalipsis, de acuerdo a los historiadores y de acuerdo a los teólogos, se piensa, muchas personas piensan que lo hicieron durante el tiempo del emperador Nerón, que es del año 54 después de Cristo al 68 después de Cristo, pero la mayoría de las personas piensan que fue durante el tiempo del emperador romano Domiciano, que es del 81 después de Cristo al 96 después de Cristo. En esa época. ¿Cómo las personas llegan a esa conclusión? ¿Cuáles son las cosas que ellos se dejan llevar para descifrar y decir esto fue durante este tiempo, durante esta época? ¿Por qué? La edad de Juan. Basado, ¿verdad?, en lo que está en las escrituras, ¿verdad? Basado, muchas veces hay referencias históricas, ¿verdad? Yo leí por aquí que Ajá. también toman en cuenta la edad en que piensan que Juan la escribió. ¿Y cuándo fue que la escribió, supuestamente piensan? Él tenía, creo que leí que tenía por los 90 años. Una edad bien avanzada, ¿verdad? Sí. Y se piensa que fue el final del siglo I, Correcto. ¿cierto? Fue el final del siglo I, muy bien. La situación social es muy importante y es una de las cosas que se utiliza para tratar de predecir dónde fue que realmente, en qué tiempo fue que se escribió, ¿verdad? Una de las cosas era que la persecución contra los cristianos había aumentado severamente. Se perseguía a los cristianos, de hecho, se le imponía a los cristianos que adoraran ¿a quién? Al emperador, ¿verdad? Obviamente, aquel que no acatara las órdenes, ¿qué sucedía con ellos? Lo mataban, ¿verdad? Perdía la vida. Y muchos de ellos perdieron la vida, ¿cierto? Sí. Muchos de ellos. Una caldera de aceite. Sí. Muchos de ellos perdieron la vida, ¿verdad? Hicieron atrocidades con ellos. ¿Quién fue la audiencia del libro de Apocalipsis? Primero las 7 iglesias, pero en realidad para todos nosotros. Para todos nosotros, ¿verdad? 7 iglesias de Asia Menor, que vamos a hablar de ellas la semana que viene, en el capítulo 1, así que vamos a empezar a hablar de esas 7 iglesias, ¿verdad? Pero como dijo nuestro hermano, el mensaje es para todas las generaciones, usted y yo estamos incluidos en esto. Es un mensaje que no cambia, ¿cierto? Es curioso porque desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje que el Señor trajo sigue teniendo vigencia. De hecho, una palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra que No pasa nada. no pasará. Amén. Muy bien. ¿Por qué debemos estudiar Apocalipsis? ¿Quién me puede decir? Es una bendición el que lo lee. Es una bendición que lo lee, ¿verdad? Es una revelación. Es una revelación. Muy bien. ¿Qué más? Por lo menos para mí, yo pienso que para tener la fe y la esperanza de que se va a cumplir esa promesa, pues nosotros vamos a estar con el Señor cuando Él tenga ocasión. Amén, ¿verdad? Y habíamos dicho que es la culminación del mensaje de amor, ¿verdad? Del mensaje del amor más grande que pueda existir, ¿verdad? El amor de Dios hacia la humanidad, hacia su creación, ¿verdad? Hacia el ser humano, ¿cierto? Y vemos que es el mismo mensaje desde el principio hasta el final, desde Apocalipsis hasta Génesis, ¿verdad? Y de hecho es interesante porque el mismo libro de Apocalipsis nos da la contestación a esta pregunta y en el primer versículo del primer capítulo donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. ¿Okay? Las cosas que deben suceder pronto. Jesús está en el centro de la historia, la Biblia y también Apocalipsis. Ahora, ¿quién era Juan? Uno de los 12 discípulos. ¿Qué más puede decirle de Juan? El amado. Era el discípulo amado, ¿verdad? ¿Qué más? No estoy haciendo trampa. ¿Qué más? No era primo de Jesucristo. Estaba emparentado. ¿Qué más? Bueno, Juan, lo que a mí me impactó, él se caracterizó cuando María Magdalena fue a la tumba vacía de Jesucristo y volvió corriendo a ellos, Ajá. que habló con ellos, creo que eran Juan y Pedro. Sí. Ambos corrieron, pero Juan llegó primero. Y Ujú. Juan solo tuvo que asomarse y creer que él había resucitado. Creyó que él había resucitado. Ahí hubo la revelación de lo que ya el Señor había dicho. Él se acordó de lo que que Jesús ahí vino realmente esa revelación de que sí, eso fue rema para él en ese momento. Él entendió, es verdaderamente profecía cumplida, ¿cierto? El Señor mismo se lo había dicho. ¿Qué más puede decirme de Juan? Él estuvo en todas las partes más importantes,
¿verdad? Estuvo Sí, muy cercano al cuando Señor. Jesús lo llamó, cuando lo crucificaron. Cuando todo. lo crucificaron. De hecho, fue el único apóstol que estuvo cerca de Jesús, Sí. ¿verdad? Y- Estaban otros, el único de que estaba allí era Juan, y estaba allí con María Magdalena, con su Y mamá, hasta le etc. encargó a la mamá. Le dio una encomienda, ¿verdad? Sí. Eso fue que se encargara Sí. de su mamá, ¿verdad? Y eso, Le dijo, hijo, y aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Dígame, Dora. eso me impactó, porque no fue una, según lo que leí, no fue algo verbal que le dijo, cuida de mi madre, sino fue en revelación por pocas palabras, entendimiento de Juan a las palabras de Jesús. Fue una encomienda que le dio. ¿Qué otra encomienda le habrá dado el Señor a Juan? llevar al evangelio a los niños. ¿Qué más? El Apocalipsis. El de la revelación. El desenlace, ¿cierto? El desenlace. Sabemos, he dicho la vez pasada, que Juan estaba en un hotel de 5 estrellas en una isla griega, ¿cierto? Oh, sí. ¿Cómo le dijimos? Sí, de vacaciones. Estaba de vacaciones. Estaba en exilio, en una isla llamada Patmos, ¿verdad? Y esa isla era una de las islas griegas. Y de ahí entonces él recibió una revelación. Esa revelación por medio de visiones. Y él entonces las plasma en palabras, ¿cierto? Y ahí entonces, gracias a eso, nosotros lo estamos estudiando esta noche. Dime. Tengo una duda, Sí. porque dice revelación, por lo que yo pude entender fue una instrucción que le dijo, escribe lo que yo te voy a decir. O sea, que estoy un poco confundido en esa parte porque el ángel fue que le dio una instrucción. No una Él le dijo, revelación. escribe lo que vas a ver. Lo que vas a ver. Pero fue una revelación. Lo que él dio fue la tuvo, revelación. La instrucción fue Vamos a hablar de observa eso la en un poco de revelación. instantes. Revelación porque él dio a Jesús. Sí, sí, Vamos a pero ver. le dijeron, escribe lo que vas a ver. Sí, claro, Sí. claro. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Si Ese a mí le alguien reveló. me dice, escribe lo que voy a ver, es una instrucción. Es una instrucción de que escribiera específicamente la visión y la revelación que iba a recibir. Y esa revelación es importante porque no solamente para las personas en ese tiempo, y dicho sea de paso, el propósito, uno de los propósitos por el cual Juan escribió el libro de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, el Dios viviente, sabemos que el Espíritu Santo es el autor, ¿verdad?, de toda la Biblia, fue precisamente para exhortar a los hermanos creyentes que estaban siendo perseguidos y estaban pasando por situaciones adversas. En esa revelación que él recibe también una revelación de lo que va a estar ocurriendo al final de los tiempos. Y hay mucho simbolismo y hay muchas cosas que vamos a estar viendo con detenimiento. Pero a fin de cuentas el punto es, ese mensaje es para todas las generaciones. Desde el principio hasta el final, el Señor siempre, siempre, siempre ha revelado el plan que Él tiene para la humanidad, ¿cierto? Desde el principio hasta el final, desde Génesis, dígame. Que Pedro le dijo a Jesús, y refiriéndose a Juan, y Jesús le dijo, ¿y qué a ti si él queda hasta que yo venga? Y entonces esa fue como una profecía porque a Juan se le fue dado la visión del regreso de Cristo. Muy bien. Se cumplió. Ahora, Juan también estuvo presente cuando el Señor se transformó durante la transfiguración. Sí. Monte la- ¿Ok? Él no estuvo solo, estaba también Pedro, ¿verdad? Y estaba Jacobo. Y ellos fueron específicamente y el Señor se les reveló en gloria. O sea, como decía la hermana, Juan realmente es un personaje bíblico muy importante debido al rol que él tuvo desde el comienzo, los 3 años de ministerio de Jesús sobre la tierra y también lo que vino luego, ¿cierto? Y fue uno que estuvo a una edad, dice, de los 90 años, ¿ok? También hermano de Santiago o de Jacobo, dependiendo de lo que usted lea, y ellos se les conocía como los hijos de él. Del trueno, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Ahora, hay varios temas que nosotros vamos a estar hablando en Apocalipsis, empezando la semana que viene. Estas verdades o temas fundamentales se dividen en varios segmentos. Todo esto está en su libro. Revela la soberanía del Padre, la grandeza del Hijo y la actividad sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Amén. Dios es revelado por medio de Apocalipsis. El capítulo 4, 1 al 11, es un ejemplo.
donde se le conoce como aquel que está sentado en el trono, basado en la visión que Juan tuvo. Pero el mismo Señor se llama a sí mismo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Él es el Dios todopoderoso, y aquí está el cumplimiento del juicio final de Dios y la gracia salvadora hacia un pueblo que ha sido redimido. Y usted recuerda el primer día de clase cuando dijimos qué significa redimido. ¿Quién me puede decir lo que significa la palabra redimir? O redimido. Renovado. Restaurado. Justificado. Comprado. ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que estamos comprando? Era Nuestro un pecado. esclavo, y él vino y no sé ni cómo explicarlo. Pero ¿verdad que te voy? Sí, sí. Es cuando nosotros compramos, se compra algo que era nuestro y se había perdido. Eso fue lo que Jesús hizo, ¿verdad? A la cruz del Calvario. Él compró a un precio sumamente alto, con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Dice la palabra que hizo maldición por nosotros, porque dice la palabra que maldito es aquel que muere en un madero. Y Él se hizo maldición siendo santo, siendo perfecto, sin mancha y sin tacha, el único sacrificio perfecto. Y Él tomó ese lugar para que usted y yo no tuviéramos que sufrir la condenación que a nosotros nos correspondía. ¿Estamos claros? Así que Él pagó por nuestros pecados. Pero a ese precisamente es lo que quiere decir redimido. Él compró a precio de sangre aquello que ya era de Él. ¿Okay? Aquello que se había perdido. Habla sobre el cordero sacrificado que venció. Juan el Bautista lo presentó como ¿quién? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra que es el único digno de abrir el plan de Dios, el libro de Dios. Hay un libro que nosotros vamos a estar hablando de él, y ese libro tiene 7 sellos. Y el único digno de abrir ese libro es nada más y nada menos que Jesús, el santo, poderoso Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Así que vamos viendo entonces que Jesús dio su vida por nosotros, por la humanidad, y cuando regrese, y la visión que Juan tiene ya no es del mismo Jesús, es el mismo Jesús, pero lo ve como Rey de reyes y Señor de señores, ¿cierto? Que vendrá entonces ¿a qué? A traer juicio a la humanidad, a aquellos que no hayan aceptado a Cristo como Salvador de su vida. ¿Okay? So, primero vino como cordero y ahora vuelve como rey. Exacto. Y de hecho dice la palabra que está escrito en uno de sus muros, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Estaba leyendo también que viene con su entrada triunfal. Entrada triunfal. Perfecto. Y Jesús también se presenta como el novio. Nosotros somos la iglesia y nosotros somos ¿quién? La novia. Somos la novia. Una novia que debe estar sin tacha, sin arrugas, sin mancha, preparada en cualquier momento cuando venga el novio, nosotros podamos entonces ser arrebatados y irnos con él. Amén. Tenemos que estar vestidos con lino Tenemos que fino. estar vestidos con lino fino. Y la lámpara llena de aceite. Sí. Su esposa se le ha concedido, ¿verdad? Que se vista de lino fino. Otra de los temas fundamentales es el Espíritu Santo. Hemos hablado sobre la actividad del Espíritu Santo. Hay unas promesas, y esas promesas Jesús y el Padre vivirían en el pueblo por medio de su Santo Espíritu. Amén. Una promesa. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos antes de ascender al cielo? ¿Qué les dijo? Que Él se iba, pero que no los dejaría solos, sino que les mandaría el Espíritu Santo para que los consolara. ¿Verdad? Permanecer aquí, esperar hasta que reciban poder de lo alto. Hechos 1:8, ¿cierto? Y se refería a la promesa del Padre. Vamos a ver que se habla más adelante de los 7 espíritus ante el trono de Dios, y ese se refiere al mismo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que revela la verdad. Otro tema es la redención. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, como hemos dicho, al morir en la cruz para redimir y traer vida eterna. Otro tema que se presenta es el pecado, Satanás y el conflicto entre el bien y el mal. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 12 y 13. Jesús derrotó al enemigo en la cruz. Voy a repetir lo que dije. Jesús derrotó al enemigo en la cruz. El enemigo está vencido. Ahora, el diablo continúa oponiéndose a Dios
y a los santos. Está vencido y todavía anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto? No miedo, cuidado. Hay una diferencia entre las dos cosas, ¿verdad? Aquel que mora en usted, el espíritu de aquel que mora en usted es mucho más fuerte del espíritu de aquel que está en el mundo. Y esa es la palabra, no lo digo yo. Amén. Así que Apocalipsis va a describir o describe el horror de la arrogante rebelión humana y la influencia satánica. Influencia satánica. Muchas personas, dijimos al principio, cuando leen Apocalipsis, tienen miedo o se impresionan porque hay muchas imágenes que son bien severas, son bien gráficas. Alguien me dijo ayer temibles. Temibles. Es una buena forma de escribirlo. Pero gloria al Señor. Y raras. Gloria al Señor. Que usted y yo no tenemos que pasar por eso. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Dice la palabra que aquel que persevere hasta el fin recibirá ¿qué? La corona de la vida. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. El mal no prevalecerá para siempre. Los que pertenecen a Jesús no tienen por qué temer. Fue lo que acabamos de decir ahora. Otra verdad fundamental, el juicio de Dios. En Apocalipsis habla de la naturaleza divina de Dios que equilibra perfectamente la gracia y el juicio. Ahora, yo quiero que usted me explique lo que eso quiere decir. Él siendo un juez justo, Ajá. ¿verdad? Cuando él pronuncie su juicio, el juicio se pronunciará para algunos para salvación por la gracia y a otros para condena. Ahí está el equilibrio, es como la estatuilla que tiene la pesa esa. El juez más justo, él le va a dar a cada uno de acuerdo a lo que se merece. O no lo que se merece, en el caso de la salvación, por la gracia de Jesucristo. Así que por la gracia somos salvos, ¿verdad? Usted y yo no merecíamos ni merecemos la salvación. Es por gracia. Y la gracia viene por medio de ¿qué? De la fe en el sacrificio sustitutivo de Cristo, ¿cierto? Lo estamos diciendo. Ahora, aquel que no acepte a Cristo como Salvador de su vida, y permítame decirle que los tiempos se están acortando. ¿Estamos claros? Los tiempos se están acortando. Nuestro Dios es un Dios paciente, es un Dios de amor, es un Dios que se ha revelado desde el principio, y hay personas que lamentablemente no quieren aceptar a Cristo, no quieren tener nada que ver con la iglesia, por las razones que sean. Pero sabes que una de las cosas que Apocalipsis va a estar haciendo en adición a cambiar y transformar nuestra forma de pensar, es el hecho que va a poner en nosotros lo que ya está en nosotros, pero va a aumentar a nosotros el deseo de llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay seres queridos, hay personas que yo conocemos que no han aceptado a Cristo y sabemos cuál es el final que les espera. ¿Estamos? Sabemos cuál es el final que les espera. Eso está escrito en la palabra, yo no estoy añadiendo absolutamente nada más. El final que espera a aquellos que no acepten a Cristo como Salvador de su vida es el de juicio. Es la ira de Dios. Y dicho sea de paso, Apocalipsis mismo revela la ira de Dios contra el pecado. El Señor es intolerante al pecado. Punto. Desde el principio hasta el final. ¿Ok? Desde el principio hasta el final. Habla sobre el testigo y la adoración, el testimonio de Jesucristo, dice que es el testigo fiel. El pueblo de Dios conoce a Dios y lo adora porque Él es digno. Amén. Porque Él es digno de toda alabanza, toda honra y toda adoración. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver en Apocalipsis es precisamente eso. Al Señor se le exalta por quien Él es. Amén. Es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Santo de Israel, la raíz de David, el León de Judá. Amén. El Dios Todopoderoso. Y gloria a Dios por eso. También se habla sobre la resurrección y la adoración. Lo vemos en Apocalipsis. Ahí están los capítulos donde lo pueden encontrar. Y Juan vio a Jesús, como acabo de decir, como el victorioso, como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero que había sido sacrificado. Ahora, vamos entonces a las preguntas del día 1 y 2.
¿Qué conceptos sobre la profecía son nuevos para usted, de lo que vimos la vez pasada? ¿Y qué le ayudó a comprender mejor? Si hubo algo que le ayudó la vez pasada a comprender mejor lo que es la profecía. Buscando su libro, quiere decir que contestar las preguntas. Muy bien. ¿Quién quiere contestar rapidito? Sus propias palabras. Habíamos dicho la vez pasada, y este es una de esas preguntas, hay preguntas que son de interpretación personal, ¿verdad? ¿De qué manera a usted realmente le ministra la palabra? ¿Cuál es el impacto que usted tuvo? Eso no quiere decir que nosotros vamos a interpretar la palabra de forma distinta a lo que el Señor quiso hacer, ¿cierto? Nosotros vamos a interpretar la palabra conforme a lo que la misma palabra dice, y dijimos que la palabra se valida a sí misma, que quede claro. Pero hay unas preguntas que son de conocimiento personal, por el cual usted va a estar explicando específicamente como en esta, cuál fue el impacto que tuvo para usted. Hay una respuesta que esté incorrecta, simplemente cuál fue el impacto que tuvo para usted. Yo escribí que la profecía demuestra su veracidad en su cumplimiento. Ajá. Y si viene de Dios es real. Muy bien. La segunda pregunta, hay varios, y aquí no están listados todos los versos bíblicos, pero hay unos temas que se encuentran en varios de estos pasajes. Y yo quiero saber si alguien puede entonces compartir con nosotros de qué manera, cuál fue el impacto que tuvo en usted esos versos bíblicos que yo sé que usted leyó, ya sea que le alarmó o le brindó esperanza. La pregunta número... Bueno, no, yo no estoy siguiendo todas las preguntas, pero es del segundo día. La primera del segundo día, ¿cierto? La tercera, esa es la tercera. Sí, la pregunta tercera, que es la primera del segundo día. Exactamente, correcto. Algo que quiero compartir, dime algo. Para mí me impresionó mucho cuando mencionan de los seres vivientes, Ajá. ahí, que como él los describe, que tienen muchos ojos, tienen alas. Eso es... Son imágenes, ¿verdad? Son imágenes que realmente la forma que está escrito nos pone a pensar, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Eso te impresionó de qué manera? Yo diría positivamente, porque si es literalmente es algo fuera de que uno no puede explicar. De hecho, permítame decir algo y contigo yo. Muchas de las cosas que están escritas en Apocalipsis, muchas de las cosas de las visiones que Juan recibió, muchas de ellas él quizás no las entendió del todo. Exactamente. ¿Okay? Eso está, de hecho, creo que está ahí en lo que nosotros estamos discutiendo. Así que muchas de ellas él quizás no las entendió. Hay otras cosas que nosotros vamos a discutir que para aquellos tiempos quizás hacía referencia a ciertas cosas que para usted y para mí hoy día quizás sea algo totalmente distinto. El ejemplo de la palabra cuerno. Exacto. Sí. Y el cuerno, nosotros sabemos que es un cuerno, pero para aquellos tiempos hablaba de un rey o de un reino, Correcto. ¿cierto? Que se está levantando, eso lo vamos a estar hablando luego. Quiero que yo vaya primero y después contigo. Yo. No, yo digo, al leer eso, lo que él se refirió de los ojos y todas esas cosas, uno puede pensar al principio, wow, como temor, algo Impresiona. impresionante, o sea, como que a veces uno, pero después al leer y a conocer la palabra de Dios, pues uno tener esa confianza, la fe de que vamos a estar en las manos del Señor, pues ya pues cambia. Cambia la perspectiva. Tranquiliza un poco. Sí, bueno. Para mí todavía son aterradoras esas figuras, Ajá. definitivamente. Pero debemos entender que Juan está tratando de plasmar una visión celestial con palabras humanas, que no llega ni siquiera a los tobillos de lo que él vio. Lo que él vio lo impresionó. Recuerden que cuando el ángel se le apareció, él cayó de cara en el suelo. Él está tratando de describir cosas que son celestiales con palabras mortales. Eso es muy difícil. Sí, no, yo esa parte la entendí. Yo hubiera descrito cosas más feas todavía. Bueno, ¿cómo nosotros podemos comprender Apocalipsis? Hay algo que nosotros ya empezamos a hablar y es lo que se conoce como textos apocalípticos. Los textos apocalípticos específicamente presentan un mensaje que puede ser recibido por medio de un sueño o una visión. Ahora, Apocalipsis no es el único libro que habla en estos términos o utiliza esta forma de comunicación o literatura. Daniel, Ezequiel, Zacarías e Isaías también tienen textos apocalípticos.
Ellos anuncian el presente o pueden estar tratando de predecir algo que va a ocurrir en el futuro. Aseguran al lector que Dios es el que controla la historia, el universo, brinda esperanza y consuelo para aquellos creyentes que están pasando por pruebas. Si permítame hacer un paréntesis y decirle, yo sé que todos tenemos situaciones en nuestra vida, no importando la prueba en la cual usted esté pasando, o la situación por la cual usted cuando usted se encuentre, hay algo que sí nosotros tenemos que tener la certeza y la esperanza, y es que Dios está en control. Amén. Hay cosas que suceden que nosotros no entendemos. Y muchas veces cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, nosotros quisiéramos entenderlo todo, pero muchas veces lo que nosotros simplemente tenemos que entender es: Señor, tú estás en control. Yo no entiendo, pero tú estás en control. Yo no lo veo ahora, pero tú estás en control. ¿Sabe por qué? Porque al final de todo esto, nosotros sabemos cuál va a ser la culminación de todo lo que nosotros hemos pasado y estamos pasando ahora. ¿Y es cuál? De victoria y vida eterna, nada más y nada menos, con nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Como estaba ahí, Dios Sí. controla toda la historia, no importa que Controla toda la historia. Ok, las imágenes en Apocalipsis, muchos de ellos simbolizan eventos futuros. Algo bien interesante es el paralelismo que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Habíamos dicho inicialmente que el autor de la Biblia es nada más y nada menos que uno solo, y es el Espíritu Santo del Dios viviente, ¿cierto? Que utilizó a varias personas para que escribieran diferentes porciones de la palabra, inclusive personas de diferentes culturas, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y una cosa que nos presenta Apocalipsis, que vamos a ver más adelante, es el árbol de la vida. ¿A qué se le parece eso? ¿Usted ha escuchado alguna vez eso del árbol de la vida? ¿Dónde está? En Génesis, ¿cierto? En Génesis. En Génesis. Y el árbol de la vida específicamente está en el jardín del Edén, y Dios le vuelve entonces a conceder el acceso a su pueblo. Aquellos que recuerdan lo que sucedió en Apocalipsis cuando Adán y Eva fueron, ¿qué? Echados fuera. ¿Verdad? Adán y Eva echados fuera del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque pecaron, ¿cierto? Porque pecaron. Y porque pecaron, fueron echados fuera del jardín del Edén. Y el árbol de la vida no probaron su fruto. De hecho, la palabra lo dice. Cuando el Padre y el Hijo están hablando y están diciendo, vamos a echarlo fuera, no es que coman del árbol de la vida, ¿cierto? Okay. Así que es interesante que el árbol de la vida vuelve entonces a ser accesible a nosotros en los últimos tiempos, debido a la redención que el Señor pagó con su propia sangre. Amén. Por el Cristo que nos redimió, nosotros vamos a tener entonces acceso al árbol de la vida. ¿Okay? La redención que nosotros entonces obtuvimos por medio del Cordero. Satanás aparece como el dragón, como la serpiente antigua. Juan vio un altar y el arca del pacto, y estos fueron precisamente descritos en el segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es ese? Éxodo, ¿cierto? Está escrito, así que vemos ese paralelismo. En Isaías habla sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis sucede lo mismo. Daniel habla sobre el Hijo del Hombre, presenta imágenes de bestias que eran enemigas de Dios, y da la casualidad que lo vamos a ver también en Apocalipsis, ¿verdad? Y hay un paralelismo directamente entre Daniel, esas visiones de Daniel, y también en Apocalipsis. Ezequiel habló de las seres vivientes ante el trono de Dios, lo que alguien estaba mencionando hace un rato, y Zacarías y Ezequiel, ambos hablan sobre un templo restaurado y un río que fluía desde el trono de Dios. Amén. Eso yo quería hacer estaba buscándolo ahora mismo. Ajá. Yo vi un documental con respecto al Mar Muerto. Ajá. El Mar Muerto, nada puede vivir en las aguas porque son 10 veces más salada que el mar que nosotros conocemos. O sea que una tercera parte del agua del Mar Muerto es sal y no puede sobrevivir nada. Pero dice, en Ezequiel se está leyendo eso, de que va a fluir un río que va a morir en el Mar Muerto, cuyas aguas van a albergar vida nuevamente. Y en el documental que yo estaba viendo, ya han filmado peces que están nadando en el Mar Muerto, para el que le quepa duda de que los tiempos ya están cerca. están buscando el problema.
Gracias. Eso no es una de las cosas que vamos a ver en Apocalipsis, nuevamente estamos hablando sobre el fundamento, porque la semana que viene, como dije anteriormente, vamos a empezar con el capítulo ¿cuál? La lección 3, capítulo 1 de Apocalipsis. Muy bien. El 12 es un número que se menciona en varias ocasiones, y en este caso es un número literal. ¿A qué se refiere el número 12 en la Biblia? ¿Sobre qué está hablando? Cosas que son, las 12 tribus de Judá, ¿qué más? 12 apóstoles, ¿verdad? 144,000, que es un múltiplo de 12. Hay muchas aseveraciones, muchas interpretaciones, debo decir, al respecto. Sin embargo, este número no sabemos si va a ser literal o es simbólico. Vamos a discutirlo más adelante. Muchas personas piensan que es el número de aquellos que van a ser redimidos, etcétera, pero eso veremos ya más adelante. Yo creo que la parte literal, la parte simbólica. El número 7, número de perfección, número de plenitud. Se habla de las 7 iglesias, ¿verdad? En Asia Menor, al cual fue dirigida el libro de Apocalipsis. Se habla de los 7 candelabros, 7 ángeles, 7 estrellas que representan a las iglesias en Asia. El cordero con 7 cuernos y ojos, 7 ojos, el que fue hallado digno de abrir el libro con los 7 sellos de Dios. 7 indica perfección. Habíamos hablado que hay referencias históricas que hablan sobre el sufrimiento y el martirio, que apuntan a una época de intensa persecución, y esta específicamente es lo que los historiadores y los teólogos se basan para indicar cuándo fue que se escribió el libro de Apocalipsis, basado en lo que estaba ocurriendo en la sociedad en ese entonces, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. Ok. Ahora bien, vamos a las preguntas del día 3 y día 4. ¿Qué revelan estos pasajes en Apocalipsis 1:9 y capítulo 2 al 3 y 9 al 10? No vamos a leerlo, pero yo usted lo leyó. ¿Qué revelan estos pasajes sobre la vida de algunos de los destinatarios originales del libro de Apocalipsis? ¿Quiénes eran los destinatarios del libro de Apocalipsis? Que iban a ser perseguidos, que iban a sufrir, que iban a pasar por muerte, persecución, presos. Obvio, ¿verdad? Todo ello. Los iban a matar. Muy bien. ¿Algo más? Sí, Dora. Perdón, me perdí, pero creo que aparte de lo que dijeron, que dice que no hay que temer nada de lo que pasará, se fiel hasta la muerte y él dará la corona de la vida. Aquel que persevere hasta el fin, recibirá la corona de la vida. Muy bien. Va a ser maltratado y una forma terrible. Terrible. Ahora, la pregunta es la siguiente. Estas personas que estaban pasando por situaciones difíciles, situaciones sumamente lamentables, tuvieron que tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión que ellos tuvieron que tomar? ¿Cómo? Dar la vida por Cristo. Dar la vida por el mensaje, ¿verdad? Por la verdad. En otras palabras, yo no voy a comprometer lo que yo pienso por lo que el gobierno, en este caso, ¿verdad? El Imperio Romano, estaba tratando de imponer, porque se quería que adoraran a quién, al emperador, ¿verdad? El emperador romano. ¿Okay? ¿Se les parece eso a alguien que usted haya escuchado, algo que en un momento dado quiso tomar el papel que a Dios le correspondía? ¿Verdad? Eso obviamente viene del envío de las almas. Ahora, otra pregunta, ¿qué aprendió sobre la adoración de Dios en esta lección? ¿Qué aprendió sobre la adoración a Dios en esta lección? Está constantemente en el trono los ancianos diciendo santos, santos. Que día y noche. Una adoración constante, ¿verdad? Y que es el único. Es el único que merece Digno de adorar. digno de adoración. ¿Qué más? ¿Qué más? Su misericordia es infinita. Su misericordia. Invencible, y él merece toda la alabanza. Merece toda la alabanza, toda la honra, todo el honor, ¿verdad? Muy bien. Interesante porque muchas de las cosas que utiliza, de la forma en que el mismo Señor se revela, nos habla sobre el carácter de Dios, ¿verdad? Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Nada antes ni después de Él, ¿cierto? Es el Dios todopoderoso. Rey de reyes, como hemos dicho, ¿verdad? Hermano, Dígame.
nuestro Padre Celestial, día y noche, es alabado por criaturas celestiales. Eso a mí lo único que me dice que el amor que Él no tiene es tan grande, porque Él no necesita de nosotros. Él solamente nos ama. Porque cuando uno se pregunta, ¿cómo Dios puede escuchar mi oración con tanta adoración tan constante día y noche? Es porque Él presta atención. Él nos ama tanto que Él nos escucha. Y aunque a veces pensamos que una oración que hagamos, Él no la escucha, Él sí la escucha. Lo que pasa es que como nosotros no conocemos la película completa, el único que la conoce es Él. Y Él sabe que a veces pedimos cosas que creemos que nos conviene, pero en realidad no nos conviene. Él nos da lo que Él entiende que nosotros necesitamos. Muy bien. Y habla de unos atributos del Señor, ¿verdad? 3 atributos. ¿Cuáles son? ¿Por qué el Señor puede ver todas las cosas? No se le escapa nada. Omnipresente. Él es omnisciente, Él es omnipresente, y Él es omnipotente. Omnisciente, omnipresente y omnipotente. En realidad nosotros no podemos definir a Dios. No, Él se sobrepasa cualquier cosa, cualquier superlativo. nuestra mente finita no da para tanto. Eso es que la fe es lo que realmente nos ayuda. Por eso que Él tiene un cuerpo nuevo para nosotros. Porque con ese cuerpo sí lo vamos a ver. Cuerpo glorificado. Ahora, ¿tú vas a presentar sí? Pero lo que necesito son unos... Sí, Sí, creo que minutos. está. Sí. Yo tengo Sí. una pregunta entre los números y entre los ancianos. Cuando habla de los 24 ancianos, ¿se refiere a los 12 apóstoles y a las 12 iglesias? O yo necesito hablar con los pastores después para que me digan. Se cree que tiene que ver con obviamente las 12 tribus y los apóstoles. Yo me quedé en blanco cuando decía 24 ancianos. Representa, sí. Representa. ¿Qué representa? Pero allá vamos a saber exactamente qué es. Exacto. Ahora, ¿qué diferencia hace el estudiar y entender Apocalipsis? ¿Por qué estamos estudiando Apocalipsis? Porque la venida de Cristo está cerca y tenemos que estar atentos, despiertos, porque las señales se están cumpliendo. Muy bien, Si no ¿verdad? conocemos Apocalipsis, no vamos a poder identificar a los falsos profetas. Muy bien. Regresando a lo que Apocalipsis revela que hay esperanza, que hay una promesa por cumplirse. Una Muy bien. profecía que se va a cumplir. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que estudiar Apocalipsis? Debemos estudiar Apocalipsis. Bueno, yo pienso que si uno lee Apocalipsis como leyera un libro, lo que uno le entra miedo. Pero estudiándolo, ¿verdad? Con la mente abierta y con el corazón lleno de fe, uno entiende que en lugar del Apocalipsis ser un libro terrorífico, es un libro de esperanza divina. Porque Dios culmina, Dios nos da la última carta que dice, mira, sigue mis pasos y todo esto te espera. Eso es, porque el Apocalipsis, la primera vez que yo tuve un roce con el Apocalipsis, yo tenía como 6 años y fue una película que pusieron en una iglesia que mi abuela iba y yo tuve pesadilla como por 3 meses. El Apocalipsis, si uno lo lee así a la ligera, uno dice, no, yo no vuelvo a leer ese libro, eso es como de terror. Pero si uno lo estudia, en realidad, luego de entender mejor el plan de Dios para nosotros, entonces se transforma de un libro de terror en un libro de esperanza. ¿Y quién nos ayuda a entender la Biblia en su totalidad, de principio hasta fin? ¿Quién nos ayuda a entender El la Biblia? Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, ¿es cierto? Vi una mano aquí. Yo comparto la opinión de él, porque yo Ajá. empecé a leer la Biblia, ¿verdad? Ajá. Y yo le estaba oyendo a Apocalipsis. yo sé que el libro, tú sabes. Alguien, estamos grabando. No, yo sé. Pero, o sea, como él dice, como un libro que mete miedo si uno no lo se sienta a analizarlo. Muy bien. Y es Dora. verdad, porque desde Sí. que yo nací en el Evangelio, ¿verdad? Por la gracia del Señor, y desde que soy niña, el Apocalipsis es el cuco. Los Sí. puertorriqueños le decimos al cuco, ¿cómo lo podemos explicar? El Boogeyman. Boogeyman. Exactamente. Es verdad, desde niña. Así fue que yo
me lo presentaron y cada vez que decían, vamos a hablar sobre este tema, vamos a hacer un estudio de este tema, o va a venir un predicador y va a hablar con esto, o vamos a mostrar una película, eso era... Ahí tenía la pastora Fiebre. ¡Wow! Esa es la realidad de la forma como me lo presentaron. Pero es la primera vez que escucho o que veo un libro, un titular que diga La Esperanza. Eso fue lo más que a mí me llamó la atención en la portada de este libro. La Esperanza. Y es precisamente eso, la esperanza del cristiano. Dora, tú digas algo y lo vamos aquí. Algo rápido, algo como mini testimonio fue que a mi Apocalipsis, no he leído el libro completo, Ajá. pero mis padres saben que ciertos versículos me ayudaron en mi crecimiento. Fue el libro que me reveló quién es el Espíritu Santo y Dios es en mi vida. Quien, por decirlo así, el velo se cayó en mis ojos. Estuvo la revelación. Ya se compartió Y con que este libro nos revela, ¿verdad? Que hay esperanza. Habla de los vencedores, ¿sí? Fíjate que habla de los vencedores y habla y dice el que venciere no sufrirá daño de la segunda. O sea que esto es para los vencedores, ¿sabes? Amén. Sí que hay esperanza y vale la pena estar firme, ¿cierto? Ahora, ¿qué diferencia hace Apocalipsis? Apocalipsis nos ayuda a comprender el poder destructivo del pecado, amar la presencia de Dios y honrar a su Hijo, ¿verdad? Revela la visión de Dios para su pueblo. Jesús llamó a su pueblo, como muchos ya dijeron, a preservar la lealtad en Él, a pesar de la presión y la oposición del mundo. Precisamente lo que hicieron los cristianos en esa época, pues estaban siendo perseguidos. Muchos dijeron, yo no voy a cambiar lo que yo pienso, ni voy a hacer nada que me estén pidiendo, porque yo sé en quién he confiado. Amén. Aunque le costara la vida. Muchos de ellos le costó la vida. Pero muchos los cogieron y sirvieron como antorchas encendidas. Sí. El mismo ese Nerón. Sí. El mismo se mató. Conoce lo que padecemos y promete recompensas eternas. Esto es lo que Dios hace. Nos llama a mantenernos firmes en su verdad sin ceder a una falsa religión. Escúcheme lo que voy a decir ahora. Una de las cosas que Apocalipsis nos ayuda a entender de qué tenemos que cuidarnos y dónde verdaderamente en quién debemos de afianzarnos. Mismo Señor lo dijo, en los últimos tiempos habrán falsos maestros, falsos profetas. Segundo dice, aquí está el Cristo, no le creáis. Habrán señales, habrán prodigios. No importa lo que usted escuche en los medios noticiosos, fíjelo todo por la palabra. Muchas veces nosotros nos llenamos la cabeza de esas cosas y esas noticias que vienen a ser un diciendo, pero esto no me conviene. No solo no me conviene, yo no tengo que estar cargando con esto. Y voy delante de la presencia del Altísimo donde yo encuentro paz. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado. Amén. La gravedad o la grave realidad del juicio de Apocalipsis nos motiva a nosotros a vivir en pureza y compartir el Evangelio, las buenas nuevas con los demás. Dios es paciente y les da tiempo a las personas que se arrepientan, pero el juicio viene y los tiempos se están acortando. Nuestra victoria está en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra victoria. Preguntas días 5 y 6. ¿Qué verdades gloriosas sobre el Señor Jesucristo se proclaman en esos dos versos del capítulo 1? ¿Quién puede contestar esa pregunta rapidito? Dígame, Dora. Que Él es el primero y el último, el resucitado por los siglos de los siglos, más tiene las llaves de la muerte y del Hades. Del Hades. Del Hades. Muy bien. Ahora, ¿qué significa para usted que Jesús está vivo por los siglos de los siglos? ¿Qué significa eso para usted? Brinda esperanza. ¿Qué significa eso? Que Él está vivo por los siglos de los siglos. Él es Dios y Dios no tiene tiempo. Eterno. ¿Qué otra cosa, qué más significa eso para usted? Dígame, Olinda. Un Padre eterno. Un Padre eterno, ¿verdad? Está vivo por los siglos de los siglos. La muerte no pudo sujetarlo. Amén. La tumba está vacía. Es cierto que Él murió en la cruz. Es cierto que en la cruz Él se hizo maldición por nosotros, pagó por nuestros pecados y su preciosa sangre se encargó de todo eso que usted y yo no podíamos hacer. Pero ¿sabe qué? No se quedó ahí.
la tumba está vacía, la muerte no pudo sujetarla. Amén. Por eso es que lo que la hermana dijo es importante, ¿verdad? Pues es lo que dice la escritura que ella leyó del capítulo de Apocalipsis 17 y 18, donde Él es aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, no hay nada, absolutamente nada, que pueda evitar que el plan de Dios se cumpla. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo seguimos un Dios que es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Él está en control de todas las cosas. No es su jefe, no es su vecino, no son las circunstancias que usted está pasando, no es el gobierno en este mundo, no. Es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que está en control. Amén. ¿Cuáles son algunas de las cosas de este mundo que usted lo llevan a dudar o a la desesperación? Diga. Las enfermedades, la guerra, el odio entre las personas, la falta de peso de las personas. Y escuchar falsos testimonios. Todas esas cosas nos preocupan, ¿verdad? Falso profeta, digo. Falsos profetas también. Sí, está bien. Hablando. Dora. Cualquier distracción puede llevarte a desesperación o desenfoque. Falta de propósito en Cristo que puede llevar a desesperación o desenfoque. ¿Cuál es la mejor decisión que usted puede tomar cuando usted no sabe qué hacer? Traer todo cautivo a la presencia de Cristo, presentárselo a Él, porque la palabra me dice que si yo dejo mis preocupaciones a Él, Él hará por mí. Amén. Y finalmente, ¿qué aprendió esta semana sobre Dios y su relación con su creación y con sus hijos? ¿Alguien que quiera compartir? Sí. Por lo menos lo que yo leí, todo es tan detallado, ¿sabes? Y tan perfecto, que es impresionante. Cada cosa que está escrita es con una perfección y un detalle que no hay error. No hay error. Como que menciona mucho, detallitos como que derecho, como los números. Y menciona mucho que viene el trono a la mano derecha. Y esto derecha, que es, todo lo que está escrito es a la perfección. Amén. Tiene un detalle. Sí, y como que uno quiere seguir leyendo. Esa es la intención. Ajá. Dora. Yo escribí que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el todopoderoso, que nos ama, nos limpia, nos restaura, que Él viene. Y que Él viene. Muy bien. Estoy segura. Estamos seguros en Dios, ¿verdad? Estamos seguros en Dios. No sé qué va a pasar mañana, pero algo yo sí sé, que no importa lo que yo atraviese, no estaré solo porque Él ha prometido estar conmigo hasta el fin, con nosotros hasta el fin. Él vendrá por su pueblo para darnos la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, hermano Edwin. Para el Señor, me quería tomar unos minutos para instruir a la iglesia, menos a los que están acá, en algo que es sumamente importante y es nuestra doctrina distintiva. ¿Por qué hago esto? No es la primera ni será la última, pero voy a aprovechar la oportunidad porque creo que tengo 10 copias, no voy a hablar todo esto, pero esto es parte de lo que tenemos en nuestro website. Yo lo comenté al principio también de la clase. Hago un paréntesis, espero que al final de este curso, que son, ¿cuántas semanas nos quedan? Como 30. Todavía. Un año. Quedan 28. Estamos en la introducción. Llevamos 3 semanas en la introducción porque esto es un libro complicado, complejo. Y obviamente no es el libro que uno le dice al que se acaba de convertir, vete y lee este Apocalipsis. Aunque uno no sabe, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas, para instruir, para redarguir, para corregir. Y en el Apocalipsis vamos a ver cosas, porque el Apocalipsis son 2 partes. Una que la que está corriendo, estamos viviendo parte de ese Apocalipsis y lo que va a venir.
cuando lean lo de las iglesias, hay un creyente en cada representado en cada iglesia. Va a ser bien interesante, no se pierda ninguna de las clases. Pero antes de continuar, quería tomarme unos minutitos. Tengo 10, así que repártelas ahí. Cada pareja quizás cojan uno solo. Vamos a empezar de atrás. Si necesitan más, me dejan saber, yo lo envío, es un PDF. Y mandé a buscar también unos panfletos que la iglesia va a tener. Los tenía antes y se acabaron y no los podía conseguir. Y buscando y buscando hasta que conseguí algo, no exactamente, pero tiene el material que necesito para que la gente estudie, usted indague. Ok, ¿por qué hago esto? Porque somos Asambleas de Dios. El libro es un libro interdenominacional. ¿Escucharon, verdad? Cuando terminen acá me continúo, porque es importante que me escuchen. Dora. Escúchenme, para no repetir lo mismo. El libro es interdenominacional, que está perfecto. Lo único que yo como pastor de Asamblea de Dios tengo la responsabilidad de hacer un hincapié en lo que es nuestra doctrina distintiva. No es que solamente la tenemos, es que hay muchas creencias, y lo mencionó al principio. La pregunta que quizás muchos tengan es: ¿y qué cree la iglesia donde yo estoy? Por eso es esto. Ok. No vamos a leer todo, usted vaya a la última página, básicamente. Porque como estamos en Apocalipsis, esto lo lee, sí, por favor. Parte de lo que Edwin ya mencionó, como la inspiración de las Escrituras, el único Dios verdadero, etcétera, etcétera, la deidad, todo eso está en las primeras páginas. Ya llegando al final, ya habla aquí sobre lo que es el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, todo eso, esas partes no se van a cubrir en Apocalipsis, pero es lo que creemos. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué cree tu iglesia? Esto es, ¿ok? Está en el website también, está disponible. La parte 13, el punto 13, son 16 básicamente leyes de lo que nosotros creemos. La 13, que es la esperanza bienaventurada, de lo que estamos estudiando en este libro. La resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento, junto con los que estén vivos, cuando sea la venida del Señor. Esa es la esperanza inminente y bienaventurada de la iglesia. ¿Cuándo es el rapto? Si yo pregunto hoy, ¿cuándo va a ser el rapto? No lo sabemos. Nadie lo sabe. El Padre. ¿Algo se va a cumplir antes del rapto? Maestro, no conteste, que tú sabes. Bueno, lo que se está aumentando ahora, apostasía y todas esas cosas. Y el evangelio va a cubrirse, ¿no? Pero ¿cuándo puede ser el rapto? En cualquier momento. Esto puede venir en cualquier momento, ya no hay nada más que esperar. No se sabe ni el día, ni la hora, ni aún pilón, para que sepan. Por la misericordia del Señor todavía no ha venido, pero ya todo se ha cumplido. Cuando Edwin dice estamos en los últimos tiempos, lo que está diciendo es, si tú no estás preparado, Cristo puede venir en cualquier momento. Imagínate que llegue en este mismo momento y de momento usted mira y no hay, se fueron 2 o 3 o fueron más. Yo te digo, ¿qué pasó? No se quede. Yo tenía un terror antes cuando yo decía el rápido, decía, yo me voy a quedar porque yo estoy en pecado, yo era un problema jovencito. Uno se ríe, pero eso es serio. Pero, eso es lo más serio que hay. Pero entonces, cuando se dice la esperanza es que el Señor nos está dando una oportunidad para que en ese momento no nos quedemos, porque ¿qué va a venir después del rapto? La tribulación. La gran tribulación. La gran tribulación. Juicio para la tierra. Son 7 años, ¿verdad? Que van a ser, la mitad de eso van a ser años de paz. Mucha gente ahí por allá afuera ya empezó la gran tribulación porque están viendo lo del gobierno y están viendo que vino, no voy a mencionar nombre, y están diciendo ya empezó. Eso es simplemente preparativo para lo que va a venir. Lo del COVID también dijeron, ahora esta es una de las plagas y demás. Están diciendo que sí porque todos lo escuchamos. Pero cuando llegue, y lo vamos a ver a través del libro de Apocalipsis, cuando en realidad comience ese tiempo, ya la iglesia no va a estar aquí. Al menos eso es lo que creemos nosotros. ¿Por qué? Porque yo no creo que el Señor
nos va a hacer pasar por un tiempo tan y tan difícil, cuando la Biblia dice que van a haber una boda y vamos a estar disfrutando de un tiempo con el Señor, mientras en la tierra entonces va a haber una tribulación, como nunca antes vista. ¿Y qué va a pasar durante esos 7 años de tribulación? Eso lo vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis. Venga, cosas bien difíciles. Primero un año de paz, Sí, pero, y los 3 años y medio de paz, y los últimos 3 años y ¿qué medio va a pasar con la gente horrible. que se vaya en el rapto y los que se queden? Usted procure no quedarse. Sí, exacto. Los que se queden van a pasar, se va a predicar, mucha gente va a continuar, Pero continúa. pero para salvarse no va a ser como hoy. La gracia no va a ser. Espere, si estamos bien, yo no lo vi, yo decía, ¿cómo va a ser un tiempo tan y tan barbárico? Esos tiempos atrás estamos hablando, cuando el Señor me mostró lo de rapto y todo esto, que yo me quedé. Eso, no, nada de las cosas que hoy vemos, después de Al-Qaeda y todo este problema ya, eso vino después. Quizás estaba pasando, pero no estaba en los noticieros. Ahora cuando vino la guerra del Golfo, después de la guerra, cuando vino la de Irak, que se vio, que todo ojo lo vio, yo dije, wow, ya como que todo esto se está viendo real. Y ahora cuando estamos viendo que están cortando cabezas, que están haciendo todo esto a gente que no quiere negar a Cristo, entonces estamos viendo lo que la Biblia dice que va a pasar. En ese tiempo, Piensa que eso va a ser a nivel mundial. En ese tiempo es que ya no se va a poder Comprar ni vender. exacto, que ya ni va a poder uno buscar de Dios ni nada, porque el que lo busque lo mata. Lo que es la criptomoneda, lo que es todo, lo que es el dólar se va a desaparecer. Usted va a tener una moneda mundial y va a ser digital. Y si la iglesia está esperando que venga el anticristo, pues entonces, ¿en qué estamos esperando entonces? No, la iglesia está esperando a Cristo. Fíjate, al anticristo que venga después, pero nosotros tenemos que ir con Cristo. Perdón, es ahí donde yo he tenido esa duda, porque no he leído Revelaciones en completo. El anticristo llega después de Cristo. Sí, bueno, se va a levantar. Se va a levantar. ¿Cuándo va a ser eso? Yo no tengo ni que preocuparme por eso. Yo tengo que preocuparme que cuando Cristo venga yo me vaya con Él. ¿Y cómo nos vamos con Él? Por gracia. Porque yo chequeo mis papeles a diario, Señor. Gracias por la sangre. Gracias por salvarnos. No vivo en pecado, no vivo buscando alimentar la carne y no vivo... ¿Entiendes? No es por obra, pero el que está... Vamos a verlo en el libro de Apocalipsis. El que está en alguna de esas está frío... O quizás estás pensando que porque estoy haciendo muchas obras, porque el Señor le dice, qué bueno que hiciste tantas obras, pero tengo contra ti. En esas cartas usted va a ver si yo estoy en alguno de esos para arreglar mi vida. Por eso es necesario estudiar este libro. ¿Ok? Claro, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? 14. En la esperanza bienaventurada, papi habló algo importante. Los textos de ahí léaselos porque son importantes. Por ejemplo, Tito 2.13, 1 Corintios 15.51, donde nos habla de nuestro cuerpo que va a ser transformado. El Señor nos va a dar un nuevo cuerpo. En el cielo no va a entrar nada que sea indigno, nada que nosotros tenemos. Él nos va a transformar. Pablo dice, y es la actitud que debemos tener cada cristiano. En primera de Tesalonicenses 4:16 le dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esas son las primicias. Los muertos en Cristo. Y los que estén vivos, él decía, y nosotros los que vivimos, porque él deseaba recibir a Cristo, él deseaba que llegaran tiempos de vida. Y los muertos en Cristo serán transformados. Entonces, los que queden vivos en ese tiempo, si Cristo viene y estamos vivos, si nos morimos, nos vamos con él. Y ausentes del cuerpo, presentes a la presencia de Dios, y nuestro cuerpo de alguna manera el Señor lo va a sacar de la tumba cuando venga a buscar la iglesia. Dice que va a descender en las nubes, pero no todo le va a ver en ese primer momento. En el rapto él va a descender en las nubes, la iglesia, ahí va a decir con voz de mando. Si él dijo Lázaro ven fuera y salió Lázaro desde esa tumba, cuando diga iglesia levántate, como lo que él diga, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá al cielo. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16.
y dice que los muertos en Cristo, me imagino que cuando desciende esos espíritus, el cuerpo se va a levantar porque el cuerpo Dios lo va a transformar y los que queden vivos de alguna manera los va a transformar. Eso pienso yo no sé cómo va a ser porque eso no lo explico. Pero usted dijo, todo le verá, pero nosotros no lo vamos a ver. Porque La iglesia le va a ver. Esa es otra parte. Espérate, la iglesia le va a ver cuando Cristo venga en el rapto. Porque es la segunda. Espérate, parte número 1. Fase 1, Espérate, fase por 1. favor. Cuando Cristo venga, 1 Tesalonicenses 4:17, la esperanza bienaventurada, ¿ok? Cristo viene, la iglesia es levantada. La iglesia, la gente se va a quedar, los que no tienen a Cristo va a decir, ¿qué pasó? Unos van a decir, los marcianos se lo llevaron. Pero perdón, la gente... Otros van a decir, los niños se desaparecieron, aviones se cayeron, una crisis que nunca antes vista. Si el COVID cerraron todo, eso va a ser peor. Y eso le va a dar espacio al anticristo que se levante y traiga una supuesta paz. Una falsa verdad. Necesitamos a un gobernante que gobierne el mundo y nos saque de este problema y arregle la bolsa de valores porque se fue todo al suelo. Sea del Dios, sea del diablo. Así fue uno que en una de las reuniones grandes de las naciones. Necesitamos a un hombre, a uno solo que nos lidere, venga del cielo, venga del infierno, lo vamos a recibir. Así lo digo. Un líder mundial. Esa es la mentalidad de las naciones hoy. Ok, ese es el rapto. Comienza la gran tribulación, son 7 años. La primera parte, la mitad, va a haber paz y todo va a estar tremendo, una farsa. Y ahí se va poniendo un nuevo gobierno y todo va girando rápido. Y la otra parte, la otra mitad, la segunda mitad, va a ser una tribulación como nunca antes este mundo ha visto. Y según la Biblia, o si me dirige a leerlo, nosotros, personas que se van a quedar atrás, uno tendrá memoria de quién. No. O sea, eso somos Los que se vayan o sea, no se con acuerdan. Cristo van a estar en bodas. No vas a tener que preocuparte por nada, no vas a pensar en nada, tú vas a estar en gozo, toda lágrima va a ser enjugada por el Señor, todo va a ser nuevo. Como están los que murieron hoy, el abuelito de Joel, que se murió y fue con Cristo, él no está pensando en lo que están aquí ni los está viendo, él está gozándose con él. No puede haber dolor porque entonces... ¿Cómo Dios lo va a hacer? Pero el cuerpo va a estar glorificado, la mente también no es la misma mente. Nuestro cuerpo va a ser transformado y nuestra mente va a ser como la de Cristo. Todo lo que no entendemos hoy lo vamos a Y las entender. personas cristianas que murieron y fueron cremadas por alguna razón, nosotros cómo tenemos que ser. Imagínate todos los cristianos que quemaron en guerra, ¿no? También en la calderos y todo eso en la iglesia primitiva. De alguna manera, si la Biblia dice que para el tiempo final, para el juicio final, el gran trono blanco, los cuerpos van a ser regresados del mar. Del mar. Entonces, los que murieron de cualquier forma, los judíos que fueron quemados, ¿cuántos millones? 6 millones. Los que hicieron aquí, los que pensaron que hicieron aquí, ellos van a ser transformados. Lo que quemaron fue el cuerpo. Este cuerpo que podamos poner tiene que llegar al polvo. Tengo una duda. Mi mamá quiere ser cremada. ¿Está bien si una persona quiere cremarse porque no quiere estar enterrado? Es otro tema, pero si ella desea, yo haría lo mismo. Yo no tengo problema con eso. Hay iglesias que no creen en eso. Inclusive tú ves las iglesias que tienen yo iba a decir que siembran los cuerpos, que tienen los muertos en cementerios, bautistas especialmente, y respetamos eso porque la idea es que los muertos en Cristo resucitarán primero, por eso las primicias, por eso están ahí. Eso fue al principio y no hay nada malo en eso, pero la Biblia no te dice de una manera o de otra. Si no lo dice explícitamente que no lo hagas, entonces no podemos decir que es pecado. Pastor, pero si el mismo Jesús cuando crió a Adán dice, del polvo eres y al El polvo polvo regresará, por eso vamos a regresar al polvo. ¿El cuerpo regresa al polvo o el
el polvo ya quemado lo tiran, lo esparcen en la Por eso que- ese polvo. Porque si Este nos van a cuerpo hacer es temporero. Si nos va a transformar, no Mira. importa si estamos Si no lo en dice agua, la si Biblia, estamos no. en el pecado, Si porque no lo que dice va a ser alguien, el que espíritu. digo. Mira, mi pastor en Puerto Rico decía que esto es un estuche. Es un estuche, es como decir algo temporero que tú usas para poner algo ahí. Dentro de nosotros es que el Señor puso su aliento de vida y nuestra alma y nuestro espíritu. Eso es lo que va a Dios. Este cuerpo va a la tierra, pero Dios lo va a transformar. A nosotros nos va a transformar para gloria, y a los que se van al infierno los va a regresar y los va a castigar con ese mismo cuerpo. No te que preocupes por nosotros. eso, porque te va a hacer más linda de lo que eres ahora. Ok, para terminar, léanlo, ustedes van, y la clase los vamos a evaluar. Lo que no quiero es que no tengan una dirección clara cuando estemos hablando de ciertos temas. Número 14, el reino mileniario, que hablamos luego de la gran tribulación, los 7 años. Cristo va a regresar, ahí todo ojo le verá. Ahí es donde dice que los que lo hirieron, los que lo azotaron, se van a lamentar por él. Las naciones y ahí toda rodilla se va a doblar. Van a tener que reconocer que Él es Señor, y la iglesia regresa con Él. La pastora estaba hablando de eso en el WhatsApp. Okay, la iglesia de nosotros regresamos con Él, sus caballos. Yo le puse nombre al mío. Yo le puse nombre al caballito mío. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ah? No lo puedo decir, eso está en el cielo. Pastor, para buscarlo en el cielo. No, porque después va y me lo quita. Y ahí va a regresar a la iglesia, y ahí entonces Jesús va a pelear en la batalla de Armagedón contra Satanás. Va a ser atado por 1000 años, y Cristo va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Pero los que estén vivos, y va a haber nuevas generaciones, van a haber un reinado. Los headquarters en Jerusalén van a haber un reinado como nunca antes, y nosotros, pero eso dice, en lo poco me fuiste fiel, me serviste en la tierra, en lo mucho te pondré. ¿Dónde Dios te va a poner? Yo no sé, pero vas a reinar con Él, y vas a ser gobernante del reino de Cristo, en algún área. Dios no quiere vago, es para trabajar, ¿ok? 1000 años acá, y va una nueva generación que se va a levantar. Mira esto, al final de esos 1000 años, Satanás va a ser desatado nuevamente, suelto otra vez. Por ahí va a engañar a las naciones, y otra vez van a pelear contra Cristo. Aún viendo, mira cómo es, por eso sí no tiene que destruir este cuerpo. Aún viendo a Jesús y estando Jesús ahí, no lo van a querer, muchos. Y ahí entonces va a ser la gran guerra de Gog y Magog, y ahí se va a acabar. Y cielo nuevo y tierra nueva es lo que viene después. Y un juicio final, que ahí está entonces Mateo 25, que Jesús habló de eso. 46, Marcos 9, 43 al 48, Apocalipsis 19 al 20, 20 al 11, y 20, 11 al 15 y 21, 8. Léanse eso, ahí entonces vas a tener el castigo eterno, el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda, junto con el diablo y sus ángeles, y ahí entonces va a haber cielo nuevo 16, cielo nuevo y tierra nueva. Esos son los tiempos que estamos esperando. ¿Okay? Gracias. Amén, amén. Amén. Así que nos ponemos de pie. Hay interés. Qué bueno. Venga con expectativas, hermano. Venga con expectativas que el Señor nos va a estar guiando. Amén.